buenas noches en España, buenos mediodías en México y allá donde estemos. Ser todos bienvenidos. Lisette, encantado de que hayas incorporado con nosotros en el día de hoy LPL, aunque no te conozco, también muchas gracias y gracias y estamos bendecidos porque estés aquí. Buenas noches para mí, buenas tardes para ti, Alfredo. ¿Cómo estás? Igualmente, muy buenas tardes, como siempre, Antonio. Un placer, un gusto, un honor estar aquí contigo y con tu audiencia. Siempre entretenidísimas estas charlas, ¿no? Que ya más que otra cosa son unas charlas muy a gusto. Sí, bueno, yo antes hablaba con esta chica precisamente y le decía, entonces tú me entrevistas, digo, no, yo no hago entrevistas, yo charlo con las personas, yo no hago entrevistas. La entrevista me suena muy fría, ¿verdad? Exacto. Bueno, contemos a las personas que nos están viendo, que nos verán, un poco la génesis de este programa. En la anterior intervención de que hablamos con Alfredo de Niño Interior, surgió lo del tema este del pacto de almas, ¿no? Además fue una cosa y automáticamente me pareció un tema sumamente interesante. Le dije a Alfredo, este tema, ¿qué te parece? Y Alfredo, como siempre, dice sí a todo, ¿no? O a casi todo, ¿no? O a casi todo. Bueno, pues, Alfredo, vamos a empezar. ¿Qué es el pacto de almas? Bueno, mira, el pacto de almas, podríamos hacer una analogía. Ajá. Imagina que nosotros pertenecemos a una de estas, ¿cómo se llaman? Grupos teatrales, estas compañías de teatro itinerantes, ¿no? Que iban de ciudad en ciudad presentando sus obras y pues bueno, en cada una de las ciudades van presentando diferentes obras. Entonces, todos son actores, todos se conocen, todos se apoyan, todos se ayudan, todos se ensayan juntos. Y de pronto en una te dicen, bueno, ahora te toca hacer Macbeth, en la otra te toca hacer el Quijote, en la otra te toca hacer Romeo, en la otra te toca hacer el antagónico, el asesino, el esclavo. Y nos vamos Alfredo, de alguna manera no me presentando jures, todo esto. no me jures que te gusta Shakespeare. ¿Perdón? Que no me jures que te gusta Shakespeare. Que no me jures que te gusta Por Shakespeare. O sea, supuesto. que no me lo jures. El ejemplo está Mm. apropiado. Sí, perdona. Entonces, pues bueno, este es básicamente el cómo va funcionando. Yo lo que me he encontrado a través de mis terapias, a través de años de estar pues con pacientes y haciendo esta práctica de vidas pasadas, me he encontrado que regularmente nos seguimos en grupos de entre 50 y 100 personas. Algunas personas en una regresión me dicen, no reconozco a nadie en esa vida que está en esta vida. En otras me dicen que reconocen a mucha gente, pero básicamente es esto. Ahora, cuando, digo, no sé, allá en Europa qué tan popular sea esta pantomima que es muy popular en los Estados Unidos y también algo en México, que es la lucha libre, esta lucha de espectáculo, que son más show y payasadas. Y los ves cómo llegan al ring, toman el micrófono, se hablan de la familia, de la madre, que se van a comer a los hijos, que los van a enterrar y van a hacer y todo. Salen muy enojados cada uno por su lado y se encuentran nuevamente atrás de escenarios, en el mismo vestidor, se ponen de acuerdo para ir a cenar y quizás hasta familiares son, ¿no? Esto es un poquito el papel que a veces nos toca hacer en estas vidas. Yo me he encontrado que muchas de las heridas de mi infancia fueron pactos de alma que yo le encargué a esa gente más cercana a mí. Heridas que de no haberlas tenido tú no hubieras buscado soluciones. Como dicen en marketing, si no hay un problema, no hay venta. Tienes que encontrar cuál es el problema o crear el problema para poder vender algo. Entonces, de la misma manera, así como los dichos que dicen que la necesidad es la madre de todos los inventos, de esta manera nosotros vamos escogiendo quién sea el que nos meta el pie en el camino, quién sea el que nos empuje a buscar ciertas respuestas, así sea a través de los peores escenarios y heridas de infancia que podemos vivir. Tenemos uno de estos grandes ejemplos, esta persona, este personaje histórico tan mal visto, que realmente, bueno, lo único que hizo fue
cumplir con los deseos de su más amado maestro, Judas Iscariote. Judas Iscariote, si ustedes han leído en el testamento de Juan, le dicen a Jesús, le dicen, no vayas a Jerusalén porque te van a matar. Y él contesta, sí, lo sé. ¿Y qué quieren que haga? ¿Que les diga que tengo miedo? Sí, mucho. Pero eso es a lo que vine. O sea, él sabía a lo que iba. Tenía que ser de esa manera, porque si no hubiera sido de esa manera, no hubiera habido este cambio, ni el cambio energético, ni el efecto de la muerte, ni el impacto en toda la gente. Entonces era necesario. Y la persona más allegada, que de hecho era el seguidor más cercano de su primo Juan el Bautista, era Judas. Y por eso le tiene que insistir en la cena. Le dice, Judas, ve a hacer lo que tienes que hacer. Haz lo que te encargué. Pero evidentemente, como en toda historia, tiene que haber un malo. Como siempre que la historia la cuenta la Caperucita, el lobo va a ser el malo, pues entonces no nos damos cuenta de esta verdad que hay detrás y vamos culpando de de nuestra vida a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los que nos fastidiaron en la escuela, a ese maestro, a ese entrenador que tuvimos a lo largo de nuestra vida, sin darnos cuenta que somos quienes somos gracias justamente a esas experiencias, ¿no? Bueno, me has puesto un poco la pregunta un poco en bandeja, ¿no? Iba a decir otra cosa, pero me has puesto la pregunta en bandeja. Por ejemplo, ahora todos los medios de comunicación a nivel mundial están hablando, ya un poco menos creo, de lo que ha pasado en Turquía y en Siria. No tengo la voz. No sé por qué. Sí, hay alguien por ahí que tiene entendido. Mónica, buenas tardes. Voy, porque yo hay muchas cosas que no entiendo. Mónica, por favor, a ver ahora. Mónica, sí, apagado. Que me orienten un poco. Mónica, por favor, bueno, aquí más personas, silenciar. Hay muchas que no veo. Entonces, yo le pido cierta... a ver si nos dejan esto. Por favor, rogamos que bueno, a ver, que os calléis un momentito para seguir con el programa. Para que tú tampoco te quedes ahí como diciendo, seré yo la única que... Claro, a ver si logro quitar eso. Barry. Eso, como el consejo o como la aceptación de esa cosa que a ti te da de Willy. Claro. Y ella me explicó su punto de vista y ahora se ha dado cuenta. Y no se equivocó. Que estaba totalmente equivocada. Perdón, me pierdo un poquito el audio, no alcanzo a escuchar. No, es que hay una persona que la quiero dar, que la quiero anular y no lo consigo. Bueno, es igual. Mira, Alfredo, hay un tema que, como antes te decía, que ha aparecido mucho en los medios de comunicación últimamente, que ha sido la tragedia, de alguna manera, que han vivido en Siria y también en Turquía, ¿verdad? Hace un tiempo, yo recuerdo que una persona a la que admiro profundamente me dijo que eso podía estar como es un pacto de armas entre ellos, ¿no? Que puede parecer un tanto extraño, pero que es un pacto que hicieron todos entre ellos, ¿no? Y que cuando, digo en un caso que fue similar, ¿no? Y que cuando conectaron con ellos todos iban contentos digamos, al otro lado, porque de alguna manera eso les permitía que en el mundo hubiera una mayor conciencia respecto a este tipo de cuestiones. No sé si coincides, si más o menos, ¿qué piensas al respecto? Mira, realmente todo esto es un poco el tema de conciencia. Entre menos conciencia tenemos, más enojados estamos, más resentidos y menos entendemos esta parte de la liberación del karma y de qué es lo que venimos a aprender. Hay mucha gente que viene a ayudarte con amor, viene a ayudarte dándote este consuelo, siendo tus mentores en la vida,
educándote, enseñándote, llevándote por el buen camino. Pero muchas de las grandes experiencias que nosotros tenemos en la vida han sido justamente gracias a lo que no nos han dado, a lo que nos han quitado y a lo que nos han lastimado. Imagínate que tú quieres, no sé, correr un maratón y en este maratón tú tienes que entrenar todos los días, pero eres muy perezoso para levantarte temprano en las mañanas. Y le pides a tu mejor amigo que pase por ti todos los días en la madrugada a las 5 de la mañana para llevarte a correr cuando menos un par de horas. Y conociéndote, te va a decir, Antonio, es imposible pararte, o sea, ni con un cubo de agua frío te voy a parar. Y tú le dices, bueno, así me tengas que sacar de los cabellos, así me tengas que empujar, así me enoje, sácame por favor. Y te dice, bueno, pero firma un pacto, firma un acuerdo, un contrato, en el que haga lo que haga, tú lo vas a aceptar y así te molestes conmigo, lo voy a yo a cumplir, porque tú me lo estás pidiendo. Dices, va. A las 3 semanas de que te has estado levantando temprano, el día que llegaste a las 4 de la mañana de una cena, el día que estás cansado, el día que está lloviendo, el día que no quieres por pereza pararte, en ese momento, bueno, le vas a decir hasta de lo que se va a morir. Y él, por pacto, por contrato, porque sabe que tienes la capacidad de ganar esa carrera, te va a empujar a hacerlo. Y el entrenador con quien te lleva, no le va a importar si llegas lloriqueando, que tienes ampollas, que se te ha caído la uña del pie, que tienes agujetas, como dicen en España, o calambres, o dolores musculares, como decimos en México. No le va a importar. Y no le va a importar si quieres tener pareja o quieres ir a una fiesta fuera de la ciudad, te va a decir no, porque si vas, te sales de la competencia. Y entonces, todas esas personas que te empujaron a hacer algo, al final del día, cuando llegas, te paras en un podio y te cuelgas la medalla del cuello, al primero que volteas a agradecer es justamente a esa persona que te empujó al límite, que te llevó a sacar lo mejor de ti, aunque en el trayecto lo hayas odiado y le hayas querido aventar el carro encima y hayas querido cortar la amistad por completo. Te digo, no necesariamente estos pactos de almas son tan agradables. Incluso las almas gemelas, esta división de almas que tenemos, que dices, me voy a encontrar mi alma gemela. Pues bueno, depende también tu nivel de evolución, porque a veces son tan iguales que nomás en el encontronazo sacan chispas, ¿no? Entonces, a veces pasan varias vidas dándose unos encuentros durísimos. Ajá. Alfredo, ¿por qué no recordamos un poco ese pacto de almas que hemos realizado? Cuéntame. Bueno, si aquí nos damos cuenta que de pronto no hemos perdonado al que nos robó, al que nos estafó, a esa persona que me puso el cuerno, que me fue infiel y no lo puedo perdonar. ¿Tú crees que puedas perdonar a tu vecino recordando que él fue el que violó y mató a tu esposa y a tu hija y que además te esclavizó? Evidentemente no. Entonces, cuando salgas y quieras tirarle el auto encima, entonces te vas a dar cuenta por qué te borran la memoria. Porque entre menos evolucionados estamos y menos entendemos de qué se trata la película, menos se nos permite recordar. Porque si no podemos manejar nuestras emociones, lo hacen por protegernos, porque en vez de avanzar, iríamos retrocediendo, porque iríamos tomando venganzas de esto. Y por el otro lado también, imagínate que te encuentres a esta, no sé, a la esposa de tu mejor amigo y de pronto la veas y digas, bueno, nosotros tuvimos un romance tórrido en otra vida y bueno, éramos los compañeros que siempre quisimos ser y pues ahora vamos a destrozar la familia de ella, la familia mía, para volver a tener ese encuentro, cuando en esta vida no te correspondía estar con ella. Yo recuerdo, al hilo de lo que estás diciendo, recuerdo el caso de unos antiguos amigos que cuando nos veíamos y nos saludábamos, yo con la chica, automáticamente la quería besar, pero no como amigo, ¿no?
Y fue una cosa que me sorprendió mucho. Y ella también. O sea, ella lo hacía también. O sea, con lo cual deduzco que tuvimos que tener una vida en común bien, ¿no? Y de hecho, fíjate que esta chica no avanzaba de mujer, no le gustaba. O sea, eso viene a ser también un poco al hilo de lo que estás diciendo, ¿no, Alfredo? Sí, sí, y eso es un poquito esto. Incluso también puede ser la parte opuesta, que también de repente llegan y te presentan a alguien y te dicen, esta persona es sensacional, es una muy buena persona, es un muy buen tipo o una muy buena tía, y de pronto dices, no, hay algo que no me late, hay algo, tengo la mala espina con esa persona, no me ha hecho nada, pero simplemente no quiero ni tenerlo cerca. Y es también ese recuerdo, ese memoria por ahí de que esa persona te hizo algo en otra vida. Entonces, tratas de evitar este tipo de contactos. Es que eso nos pasa a todos, ¿no? Es decir, porque ves una persona que realmente no te gusta de entrada, sí, y no la has visto en tu vida, por lo menos en esta, y automáticamente la rechazas, ¿no? O justamente lo contrario, ¿verdad? O justamente lo contrario. Eso Sí, en también una forma ocasión, una paciente me comentaba que los padres, el padre en particular, había tenido mucho, digamos, mucho empeño en que terminara una relación con un novio y decía, no me gusta y no me gusta y no lo quiero y no me gusta. Y total, preguntándole en alguna ocasión, indagando un poco más, ¿por qué no le gustaba el papá? Que tampoco entendía por qué no le gustaba, cayó en la cuenta de que se parecía a una persona físicamente que le había hecho algún daño, y entonces el simple hecho de que se pareciera físicamente a esa persona ya le había causado mala espina. Entonces digo, también puede ser algo de esta vida. Pero fíjate que hace ya algunos años, ya hace bastantitos años, en alguna ocasión, digo, este tema de vidas pasadas y este autor que ya pasó a mejor vida hace unos años, hace unos pocos años, Brian Weiss, que hablaba en uno de sus libros de muchas vidas, muchos maestros, que por cierto, quien lo necesite, si quieres, te lo mando virtual para por que lo favor. Sí, bueno, yo lo digo un par de veces, sí. Sí, de hecho, si entran a mi página de www.expand, es xpand.org.mx, y se ¿Te suscriben ahí importaría hay ponerlo, como Alfredo, te importaría ponerlo en el chat, por favor? Y así facilitamos la labor a la persona. ponerlo, que perdón, en el chat. Poner, Ajá, poner tu web, por favor. perfecto. Sí, ahora lo pongo. Ok. Eh, Bueno, mientras que Alfredo lo pone, vamos a recordaros que el lunes y martes de la semana que viene, como todo lunes y martes, habrá doble sesión de 7:30 a 8:30 y de 8:30 a 9 de lunes a jueves. Lo digo para las personas que nos están, que se incorporan por primera vez. Bueno, a esas personas que nos están escuchando, este programa lo hacemos todos los días de lunes a jueves. Entonces, podéis ver, si os interesa naturalmente, programas ya emitidos en el grupo de Telegram Antonio Te Responde. Es decir, pedís la incorporación y automáticamente lo hacemos. Bueno, aquí tenéis la página web ya les puse span.org. sí, ahí les puse ya la página, es .org.mx. Ahí nada más se registran y les abre el acceso como a 60, 70 libros gratuitos que pueden descargar. Y ahí vienen varios de Brian Weiss. Este autor era un psiquiatra muy afamado, muy cuadrado. Era director en el Hospital Monte Sinaí, en la Florida. Es un hospital muy prestigiado en la Unión Americana. Y él, a través de uno de sus pacientes, una chica muy joven que se la refiere a un colega y le dice que pues, no ha podido encontrar todas las fobias, sacarla, liberarla de sus ansiedades, angustias y esto. Y él, después de casi un año estarla tratando, pues no podía lograr nada. Entonces recurre a la hipnosis y él dice que comete un error, que cuando la manda en hipnosis, le pide que vaya al origen de los problemas y en vez de darle una fecha, regresa a tu infancia o regresa al evento traumático. No recuerdo muy bien, leí hace muchos años el libro, pero creo que ella tenía fobia al agua, a nadar, digamos, en el mar o en lagos.
Y cuando ella se va al origen, de pronto, si no mal recuerdo, habla de que está cerca de una pirámide y de pronto viene una crecida del río, alguna cosa así, y se ahoga. Entonces, Brian Weiss dice, pues esta mujer está evadiendo la respuesta, está evadiendo el problema y está inventando algo. Él obviamente no creía en el tema de la reencarnación, él era totalmente científico, digamos, muy pegado a la parte alopática de la medicina. Y entonces él empieza simplemente a darle cuerda y le dice, bueno, muy bien, ya te moriste, ¿y ahora qué sucede? Dice, nada, estoy subiendo con los maestros y aquí está un maestro que me está recibiendo. Dice, además maestros, muy bien. ¿Y qué te cuentan los maestros? Dice, bueno, que vine a aprender y que lo que tenía que aprender era tal y cual, bla, bla, y me dicen que eres muy escéptico. Dice, bueno, vaya, qué novedad. Dice, pero para que creas, también aquí está tu papá. Y entonces él, bueno, ya dice, mi papá también ahí, sí. Dice que para que sepas que sí es él, que te diga que se llama Abrom. El papá había sido un inmigrante judío que había entrado por Nueva York y ahí se había registrado con el nombre de Alvin. Entonces nadie lo conocía como Abrom. Entonces ahí es donde por primera vez este doctor se sorprende y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y él había tenido un hijo que había muerto, tenía el corazón volteado y era como los pollos, digamos. Y dice, y también está aquí tu hijo, que dice que nació con corazón de pollo para poder demostrarte que no la ciencia tiene todas las respuestas. Entonces él ya sale más choqueado que esta chica. Ella, por primera vez después de un año de estarle dando terapia, tiene una recuperación increíble, se siente muy bien. Se va a la sinagoga a hablar con el rabino y empieza a buscar en libros de budismo y empieza a meterse en todos y se convierte en uno de los mayores, digamos, exponentes del tema de vidas pasadas en la etapa contemporánea nuestra. Y bueno, ya él habla mucho de este tema de los maestros, ¿no? De cómo cuando morimos y estamos con maestros y los maestros siempre están ahí cerca de nosotros, siempre nos están guiando y esto. Y todo este preámbulo fue un poquito para que entiendan el tema de esto de los maestros. Hace pues ya algunos años, estaba, pues a lo mejor 25 años, no recuerdo, estaba yo atendiendo a un paciente y cuando la llevo a platicar con su maestro, me dice, oye, aquí está tu maestro y quiere decirte algo. Entonces empiezo a platicar con él a través de ella y me dice, tenemos, te voy a pedir que dejes de dar terapias. Y le digo, ¿cómo por qué? O sea, si toda la vida me han... No, eso no me lo corte. ¿Perdón? No, aquí se ha metido una persona que se ha incorporado nueva, Ángeles, ya está silenciada. Muy bien. Entonces, le digo, me ha fastidiado toda la vida que tengo que hacer esto, porque yo toda la vida pues me había desarrollado en el área de las finanzas y siempre era el mensaje, tienes que hacerlo y tienes que hacerlo. Entonces le dije, por fin, ¿lo hago o no lo hago? Y me dice, el problema es que te estás afectando por los clientes. Está viendo este traspaso de emociones de tus pacientes hacia ti y te vas a enfermar y no queremos que te enfermes. Entonces, si no puedes manejar la transferencia emocional, entonces deja de hacerlo. Y en ese momento lo cuestioné y le dije, ¿cómo no voy a afectarme si hay ocasiones en las que me quiero poner a llorar con el paciente? Que te hablan de asesinatos, de violaciones, de golpes, de abandonos, que cosas terribles. Y le digo, por ejemplo, ahora en ese momento estaba la guerra de, ¿cómo se llamaba? La guerra de Desert Storm, la tormenta del desierto, Ajá. con aquella invasión de Kuwait, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, había un caso de un niño que había caído una bomba en su casa, había matado a toda la familia y a él le había despedazado las piernas y los brazos y los mismos que bombardearon amablemente lo llevaron a Estados Unidos y le pusieron prostáticas, brazos y piernas prostáticas para que agradeciera, ¿no? El que le habían quitado a la familia. Entonces yo le decía de este caso, por ejemplo, este niño inocente, estando en su casa, cae una bomba, un civil, le matan a la familia y le pasa esto. Y me contestó, ¿y quién te dijo que es inocente? Ajá. Dice, tú das cursos, das talleres, das conferencias de vidas pasadas, hablas del karma, explicas
cuáles son los diferentes tipos de karma. Y tú vienes a decirme que es inocente. Es inocente en esta vida, probablemente, pero en otra vida, ¿qué hizo? Dice, y además también hay gente que son voceros y que son voluntarios y que saben que para poder impactar en su mensaje como voluntarios, tienen que tener una situación muy difícil, un hándicap en su vida, como para que la gente voltee a verlos y les crea. Dice, entonces hay muchos de estos seres que son simplemente voluntarios en este camino de la enseñanza y de la trascendencia. Me decía, por otro lado, ya partiendo de que no hay alguien a que le pase algo que sea inocente, me dice, ¿quién ha, digamos, despertado más conciencia en los últimos años? ¿Alguno de los papas? Dice, ¿no te das cuenta que esta guerra ha generado en naciones tan grandes como Estados Unidos una división tremenda en donde millones y millones de personas han salido a las calles a manifestarse en contra de esta guerra, que tienen años que no han logrado la cuota de reclutas para el ejército y tienen que casi sobornar a la gente con papeles de migración para poder meterlos en el ejército? Dice, ¿no te has dado cuenta? En ese momento había una, ¿cómo se llama? Una manifestación en Inglaterra, que era la primera vez que se juntaban 2 millones de personas en Londres para protestar por una guerra. Países que no se habían querido anexar a este pacto de países en contra de ir a la guerra. Entonces me decía, ¿quién está levantando más conciencia? Y te das cuenta que muchas veces un acto terrible ante una comunidad o ante una, pues sí, a una persona puede despertar más conciencia que muchos actos de bondad. El cuadro de Picasso de Guernica, bueno, ha recorrido el mundo, ya ha recorrido el mundo la historia de esta tragedia que sucedió en este pueblo vasco. Yo, Alfredo, bueno, tengo varias cosas para ti, ¿no? Recordemos también para esas personas que antes oían el comentario que decía Alfredo respecto, para mí que no te veo. Se ha colgado, Alfredo. Ah, no se ha colgado. Alfredo, yo recuerdo leyendo el libro de Brian White, recuerdo que cuando él no tenía ninguna fotografía del hijo y él nunca había hablado del hijo a nadie, o por lo menos Así es. correcto, con lo cual eso viene un poco a atestiguar lo que estabas diciendo, ¿no? Y en el libro ese ser transcurre por muchas vidas y con diferentes circunstancias, bueno, pues unas mejores y Cierra la puerta, vamos a toda la casa. y por otra parte recordemos que todos hemos sido hemos sido víctimas o hemos sido verdugos muchas veces, siempre. Con lo cual nadie está exento de ese tipo de cuestiones. ¿Cierto, Alfredo? Así es. De hecho, digo, es muy común, por ejemplo, este caso entre enamorados, ¿no? El que tú estás enamoradísimo de alguien que no te hace caso, no le gustas y pues simplemente te da calabazas. Y esa persona no se da cuenta del daño que te está haciendo, creándote falsas ilusiones, pero esa persona se queja de la persona que le hizo a él lo mismo y el otro del otro y el otro del otro. Y vamos sin darnos cuenta que de lo que nos quejamos es básicamente de lo mismo que nosotros hemos hecho, quizás sin darnos cuenta, quizás sin ser nuestra intención. Es como, les digo que siempre hago la analogía de que somos como cabras locas en una cristalería o un elefante dentro de una cristalería. Lo único que quiere estos animalitos son salir, ven la puerta y para cruzar la cristalería hacia la puerta hacen un rompedero, pero su intención no es lastimar, su intención no es romper, su intención es buscar esa salida. Y lo mismo pasa en las parejas, cuando hay engaños, cuando hay ofensas, cuando hay todo esto. Nosotros estamos buscando sacar ese dolor que traemos dentro y lo hacemos a través de otras personas regularmente. Bueno, ya sabéis, amigos, para las personas que hoy se incorporan por primera vez, que este programa es participativo. O sea, que podéis preguntar bien por chat o bien levantando la mano y aquí estamos pues para solucionar, está Alfredo para solucionar las dudas que puedan surgir a muchas personas, ¿no? Así que
hecho, aquí estoy viendo a una paciente y buena amiga de Monterrey, de una ciudad de México, que, bueno, tiene uno de los más acertados maestros, que cuando hemos platicado con su maestro, lo que dice, haz de cuenta que es más puntual que nada. Entonces, muchos saludos. Y pues bueno, aquí estoy viendo gente de la ciudad de León, en Guanajuato, de Monterrey, de Guadalajara, de Ciudad de México. Bueno, sí es cierto, porque yo estoy viendo personas que no conozco, ¿no? Que no conocía, por eso lo decía. Bueno, también estoy viendo un comentario, estoy viendo muchas personas que se han incorporado después de comenzar la conversación. Bien, yo le pasaré mañana a Alfredo, le mandaré la grabación por mail y él le dará el uso que considere oportuno. También podéis ver la entrevista grabada, la charla grabada completa en el grupo de Telegram mío que se llama Antonio Te Responde. Es decir, que para las personas que se han incorporado más tarde, que he visto bastantes por otra parte, tienen la oportunidad de verlo si les parece. Me mandó Rodolfo, ¿me importaría callar, por favor? Gracias. Bueno, aquí tenemos una pregunta que es muy interesante, Alfredo. Nos dice Rosa María, gracias Rosa María por estar todos los días con nosotros. Nos dice, ¿el pacto de almas se realiza para sanar karma o evolucionar en algo que tenemos pendiente? O en ambos casos. Bueno, ya has comentado algo al respecto, pero bueno, comenta. Bueno, esto es en ambos sentidos. Nosotros evolucionamos a través de ir liberando karmas, digamos. El karma en sánscrito es la traducción a acción. Una acción es un karma. Y decía Newton en una de sus leyes que toda acción crea una reacción de la misma fuerza, pero en sentido opuesto. Entonces, podríamos decir que para cada karma hay un dharma. Esto lo hemos comentado ya aquí en algunos otros de tus charlas, de que es básicamente pecado y karma son lo mismo. Entonces, nosotros nacemos con un karma o con un pecado original. Los pecados, los que más nos atoran en este camino de evolución, porque, como te decía, va de la mano, es karma y evolución. Porque aprendemos a través de estas acciones que vamos cometiendo, digamos, parafraseando un poquito las citas de la Biblia, de la Torá, nosotros decidimos en algún punto de valor, de valentía, que regularmente lo llevan las mujeres por delante, el valor de probar del fruto del árbol del bien y del mal, saber qué es bueno y saber qué es malo. Y saber qué es bueno y malo, eso representa ir generando karmas. Ese pecado, que significa error también, los peores son los capitales, capita, cabeza, capital de la cabeza. Entonces, los karmas más severos, los pecados más graves, son los pecados capitales porque son patologías psicológicas o defectos psicológicos que no nos dejan avanzar. ¿Cómo aprendemos a liberar esto? Hay dos maneras de hacerlo. Una es con servicio y otra es a través de pagar el karma. Entonces, no es que el karma se tenga que pagar. El karma está, la acción está, pero si nosotros nos arrepentimos, la traducción de arrepentirse viene del latín repentere, que quiere decir para, da la vuelta y toma el camino opuesto. Entonces, si yo robé, ahora doy, si yo maté, ahora sano. Entonces, tomo el camino opuesto y el karma ya no me golpea. El karma ya no tengo que pagarlo. Lo cambié por servicio, por un dharma. Entonces, cuando yo voy entendiendo que en vez de ir haciendo daño, puedo ir haciendo bien, y en vez de ir pagando karma, puedo ir liberando karma, entonces estoy evolucionando. Entonces, también hablamos en algunos de los programas anteriores, hablamos de las edades del alma. Entonces, dentro de estas 7 edades del alma, hay gente que está pues en la primera etapa del alma, que no hay forma de que entiendan que hay actos reprobables y simplemente van con mucho miedo, se manejan con mucho miedo y lo que les dicen las autoridades que hagan lo siguen a pies juntillas. Entonces, conforme vas evolucionando, vas entendiendo más y de pronto ves cómo hay gente que en vez
de ir tomando ventaja de otros o de ir lastimando a otros, empiezan a evolucionar y son las personas que empiezan a ayudar a otros, que empiezan a ser médicos, que empiezan a ser filósofos, que empiezan a ser grandes almas e incluso maestros, maestrellas, profetas y todo esto que hemos visto a lo largo de nuestra vida y que tristemente hemos acabado con ellos, ¿no? Yo Y recuerdo no un sé si caso, eso responde a recuerdo la un caso de un pregunta. programa que hice hace ya muchos años, al principio de iniciar este tipo de programas. Recuerdo que participaba un chico y contaba un caso donde fueron dos chicas a un congreso y vieron a alguien y automáticamente lo rechazaron, ¿no? Entonces, en una regresión, lo que hicieron fue que este señor les había azotado con motivo de la Inquisición española y ahora este hombre se dedicaba en una ONG a ayudar a otras personas. Es decir, que siempre, de alguna manera, variamos un poco las cosas de vidas pasadas en esta vida o en otra, ¿verdad? Bien, Lisette, creo que has levantado la mano, pero te intento buscar y no te veo. Aquí está, Lisette. Lisette, puedes preguntar. Lisette, pregunta, por favor. Hola, buen día. Hola, Lisette. Hola, Lisette. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, gusto saludarte. Igual, Alfredo. Oye, una duda. Cuando sientes así muy, nunca me ha pasado, sin embargo, tengo poco de que conocí a una persona y lo único que puedo como entender es que me reencontré con esa persona. Por muchas cosas de comunicación y de así, de que ni siquiera tienes que hablar, solo con estar ahí, como que si ya supieras algo. Cuando suceden esas cosas, ¿solo se viven o recomiendas que veas de dónde viene o para qué viene o simplemente te dejas acompañar o dejas que la experiencia fluya o qué? Mira, todos los encuentros que tenemos son, podríamos decir, necesarios. No hay, como diría Einstein, Dios no juega a los dados. Todos los encuentros nos aportan algo, bueno o malo. Y de hecho, bueno, como decíamos al principio, en muchas ocasiones lo malo es lo que más nos hace crecer. Tú puedes decir, me encontré con una persona que tuve experiencias extraordinarias o gente que me dice, oye, tengo una relación con una persona, quiero saber qué onda, y hacemos una regresión y se dan cuenta que efectivamente tienen relaciones de vidas pasadas, no necesariamente como pareja, pudo haber sido madre e hijo, pudieron haber sido hermanos, así. De hecho, fíjate, ahorita justo en Monterrey, hace ya algunos años, una paciente me llevó a su niña, una niña de 9 años, una niña bellísima, digo, de todo, por dentro, por fuera, una niña extraordinaria. Llega muy formal, con su bolso de mano, se sienta ahí conmigo en el consultorio y yo pues pensando que la habían llevado a la fuerza y un poquito queriendo romper el hielo y establecer un rapport, le pregunto, ¿y qué te trajeron a la fuerza? ¿Qué hicieron para convencerte de venir? Y ella muy seria me dice, no, yo le pedí a mi mamá venir porque siento algo muy especial con mi padrino que vive en Ciudad de México, pero cada vez que lo veo siento que el corazón se me sale y lo quiero abrazar y besar y a pesar de no verlo muy seguido, siento un gran amor por él. Y si quiero saber de dónde viene y por qué viene. Y entonces, bueno, me sorprendió, yo fui así la quijada de, se me caía porque pues una niña de 9 años hablándome de este tema y con esa certeza. Entonces hicimos la regresión y resultó que efectivamente este hombre había sido su hermano, el hermano mayor, que entre otras cosas un día la salvó de morirse ahogada y la protegió y fue pues como un padre para ella. Entonces había un cariño muy, muy especial. Cuando ella despierta dice, ahora me queda todo clarísimo, gracias, y se fue muy contenta. Entonces, te es que se digo, cuenta, precisamente ese bienestar que dices de ella, es como que si así lo entiendo, de que
Claro, claro, nada más nos volvimos a topar para, por coincidir o por casualidad o lo que sea. O sea, tengo demasiada paz al respecto, pero pues no sé si escarbarle o no. Fíjate que, fíjate que nosotros somos muy dados, y esto me han dado por ahí un par de coscorrones, porque siempre queremos ponerle nombre a todo y explicación a todo. Y en alguna ocasión de allá arriba me dijeron, ¿y por qué no simplemente sientes? Sí, ¿Por qué en vez de quererle poner nombre a algo o buscar explicación, simplemente sientes? Entonces a veces es como estar con un helado, estás comiendo un helado y de pronto dices, wow, ¿dónde lo he probado antes? ¿Qué sabor me recuerda? ¿Por qué? ¿Por qué estoy con esa memoria? Estás ahí y el helado se te está derritiendo. O sea, disfruta el helado que te estás comiendo en ese momento. Si lo probaste, no lo probaste, si es un sabor extraordinariamente nuevo o muy antiguo, que te lo dieron cuando eras una bebé y que de pronto esa bebé probó por primera vez un helado y se fascinó, ¿qué importa? ¿Sí? Es preferible, por ejemplo, buscarle el origen cuando las relaciones son, como decimos, karmáticas. Cuando me dice una persona, no puedo terminar con esta persona, me hace daño, me abandona, me lastima, me roba y no puedo soltar esa relación. Y entonces ahí sí te vas a estas relaciones karmáticas en donde hubo un pacto de más que de almas, un pacto en donde se juraron amor eterno. En el programa anterior hablábamos, por ejemplo, de esta gente que le cuesta mucho trabajo hacer dinero, que no le rinde el dinero, que no puede encontrar pareja o que no tiene una, digamos, una actividad sexual o tiene alguna situación a través de la cual no puede desarrollar esta actividad. Y resulta que en vidas anteriores hicieron juramentos, pactos de celibato o de pobreza, y claro que en ese pacto tienen que romperlo antes de poder romper ese celibato o de romper esa pobreza. Entonces, en esos casos, sí es importante poder regresar, romper ese pacto nocivo en donde a lo mejor, digo, me ha tocado el caso de una paciente hace muchos años que ella vivió en Europa y vivía en un pueblo de brujas. Y efectivamente me dice que sacrificaba niños para hacer sus pócimas. Y entonces mataron muchísimos niños. Ella, utilizando un término muy mexicano, perdón por el francés, pero cuando le digo a ella cuántos niños ves enfrente que han sacrificado, lloraba y lloraba y me decía un chingo, sí, que quiere decir muchos. Entonces, cuando ella se pone, pongo a que pida perdón, a que se disculpe, a que les mande luz, a que trate de romper con esto, hay dos personas que le dicen definitivamente no, yo no te voy a perdonar. Uno fue alguien que le hizo una vida terrible durante muchas vidas que revisamos y en cada vida volvía a encontrárselo, volvía a encontrárselo, volvía a encontrárselo hasta que llegamos a ese origen. Pero le hizo cosas terribles en otras vidas. Y la otra no tanto. Y en esta vida era su mamá. Y en esta vida también era su mamá, pero era como la madrastra mala del cuento. El marido le pegaba, la mandó un día al hospital y ella, en vez de que la mamá la defendiera, la mamá no le hacía absolutamente ningún caso. Ella venía de una comunidad muy cerrada dentro del judaísmo y entonces era imposible, no le aceptaban que llegara, que regresara a su casa. Cuando ella se pone en paz con esa niña que mató en aquella vida, después me habla y me dice, Alfredo, no tienes idea del cambio que ha tenido mi mamá conmigo. Ha sido impresionante. Ya me defiende, ya me quiere, o sea, ya ve por mí. De alguna manera el cambio se había notado cuando ella se puso en paz con esta persona a la que ella dañó en otra vida. Ahí es importante, por ejemplo, poder llegar a esos, a liberar ese karma a través de un dharma. Pero cuando es algo bonito, pues disfrútalo. Va a durar 5 días o 5 años o 50 años, no importa, porque no necesariamente todo mundo llega para estar siempre, porque a lo mejor dentro del trabajo que tú tienes que hacer, esa persona no puede estar contigo facilitándote las cosas, porque a veces es como que te hagan la tarea. Y si te hacen la tarea todo el tiempo, el día del examen repruebas y no aprendes. Entonces llegan como
ese tanque de oxígeno cuando estás abajo del agua y se te está acabando el aire y llega Literal, alguien y te pone la válvula, respiras, tomas aire, haces lo que tenías que hacer para poder seguir adelante y poder salir. A veces la gente llega así, para darnos esa bocanada de aire, ese ánimo, ese cambio de espíritu, ese retomar la fe en la humanidad o en mi vida. Claro, sí, algo así es, nada más. Pero dije, bueno, lo tengo que preguntar porque, o sea, hace días fue donde reconocí eso. Entonces dije, voy a buscar un poquito y en eso pones eso en el chat. Yo dije, no manches, tengo que estar ahí. Bueno, y también acuérdate que también muchas de las profecías hablan de que al final de los tiempos las tribus volverán a reunirse. Entonces, ya estamos encontrándonos mucho con esto y lo que está Padre. sucediendo en el mundo, que volvemos al tema de que pueden parecer desgracias, esto de que el crimen parece ser que está siendo premiado y el portarse bien está siendo castigado, es de alguna manera para ese gran gris que había en medio, poder generar realmente la división, porque había lo blanco y había lo negro y había un gran gris, que no se iban acá por miedo y no se iban acá por falta de compromiso. Ahora que ya no hay miedo para irse de este lado, hay mucha gente que se está pasando a este lado y hay gente que dice, a pesar de que no haya castigo, yo me quiero quedar de este lado. Y es cuando vendrá la cosecha, dicen. Pero también dentro de la gente que se está reuniendo, también es gente que es poco evolucionada. Están reuniéndose los de primer año, los de segundo, los de tercero y los de preparatoria y los de carrera. Entonces, estos grupos volvemos a lo mismo, no es satanizar. Un niño de primaria o de kindergarten al que le hablas de trigonometría y no puede pronunciar ni siquiera la palabra, no es que sea imbécil, no es que esté retrasado mental, es simplemente su nivel de evolución no le permite poder tomar este concepto. Entonces, no podemos satanizar al que sigue descuartizando gente o al político que sigue robando y engañando, simplemente su nivel de evolución está ahí. Cuando venga el cambio de tiempo, según dicen, regresarán de cavernícolas. Bueno, pues les tocará volver a aprender a lo mejor les toca a ellos inventar ¿cómo se llama? La rueda. La rueda. Claro, inventar el agua caliente, ¿no? Pero bueno, ya será su tema de evolución. Realmente los que estamos hablando de estos temas, los que podemos estar entendiendo estos temas, es porque ya se nos está permitiendo entender que viene un cambio y que vienen cambios importantes. Y aquí es el despierta, deja de distraerte con las cosas y ve hacia adentro. El viaje, la salida siempre es hacia adentro, nunca es hacia afuera. Es despierta al Dharma, deja de pagar karma, deja de estar dándote topes y resbalones y caídas y empieza a actuar en servicio, empieza a hacer lo que viniste a hacer y deja de preocuparte por cómo te ves, por qué opina la gente de ti, si eres o no aceptado por tus amigos, por tu familia, por la sociedad. Dejemos de preocuparnos por eso y preocupémonos un poquito más por esta parte del servicio del Dharma. Muy bien, así es. Hola. Mil gracias, Alfredo. Gracias, Lisette, por participar. Muchas gracias, muy amable. Bueno, CK nos pregunta, ¿y debe haber un balance de las edades de las almas? ¿Son las mismas cantidades de edades tempranas y avanzadas? Mira, se dice que, bueno, el planeta Tierra es un alma también que nos hospeda, ¿sí? Es cuidado por un ser de luz. Y se dice que las almas designadas para la Tierra siempre han sido el mismo número. Sin embargo, había épocas en las que tardaba mucho, digamos, en darse una reencarnación. Y en esta época en donde está saturado, pues entonces ya las reencarnaciones son casi inmediatas. Esto sería una explicación. Sin embargo, la explicación, si nos vamos un poquito más en términos cuánticos, es un poco más complicada, porque si bien cada cuerpo tiene un alma, no necesariamente cada cuerpo o existencia es independiente de otros cuerpos o existencias.
trataré de explicarme un poco mejor. Solamente en tercera dimensión existe tiempo y espacio. Solamente aquí estamos limitados por estas características. Entonces, para nosotros, el tiempo es lineal. Lo hablábamos la vez pasada, el futuro es hacia adelante, el pasado es hacia atrás y el presente es aquí. Pero cuando tú sales de la tercera y cuarta, quinta dimensión, ya no hay tiempo ni espacio. Entonces, no importa si tú, Antonio, tienes tu alma, está viviendo una experiencia como Antonio en España, pero como Pedro en Perú, pero además en otra dimensión y en otro plano y todo al mismo tiempo. Pero además en el mismo presente eterno de esta alma está viviendo la reencarnación que tú tuviste en el 1525 y la que estás teniendo o vas a tener en el 2027 en Alemania o en el 3015. Entonces, todo esto se complica cuando tenemos que romper el concepto de tiempo y espacio de tercera dimensión. Por eso es que cuando tú entras en un estado de hipnosis o de conciencia acrecentado, tú puedes ir hacia el futuro, puedes ir hacia el pasado y resolver situaciones que dices, ¿cómo puedo resolver? Como lo que les decía de esta mujer que había sido bruja. Decía, ¿cómo puedo que esta persona acepte el perdón y en esta vida cambie? Pues porque está sucediendo todo al mismo tiempo. Oye, hay una pregunta por WhatsApp que no sé, pero creo que es muy significativa. Me preguntan, Alfredo, que en base a tu exposición, y nos dice también esta persona que la primera vez que oyó que Hitler fue un benefactor de la humanidad, se quedó sorprendido. Y la verdad es que es una cosa que sorprende mucho cuando se comenta, ¿verdad? Sí, de hecho, casualmente lo platicaba hace unos poquitos días con alguien muy querido para mí, de la comunidad judía, y hablábamos de todo esto, porque bueno, 6 millones de personas sacrificadas, pues no es cualquier cosa, ¿no? Y hacen un buen montón. Y decía, sí, pero también hay que ver la otra parte. ¿Quién benefició más a la comunidad? O sea, quitando el tema de la muerte como algo terrible, porque digo, aquí tendríamos primero, antes que meterme en que me empiecen a recordar el Día de las Madres, tenemos que entender una cosa. El cuerpo no tiene ningún significado más que de ser nuestro vehículo de tercera dimensión. Nosotros no somos un cuerpo. Y esto lo hemos platicado muchas veces. Tú puedes pararte, verte en el espejo y decir, ahí está Antonio. Pero si te cortan las piernas y te cortan los brazos, sigue estando Antonio ahí. Y sigue hablando Antonio. Entonces, Antonio no es un cuerpo, pero Antonio tiene un cuerpo. Y si te cortan la cabeza, Antonio sigue estando ahí, pero su vehículo, ese medio de transporte, ya no está ahí para decir aquí estoy. Entonces, digamos, yéndonos a la parte de la teología, la advertencia que nos dan de tú eres mi hijo hecho a mi imagen y a mi semejanza, de mi misma esencia, pero te voy a dar un recipiente de barro, un molde de barro, pero del barro no te preocupes, el barro al barro regresa, la tierra a la tierra, no le des importancia a esto. Entonces, lo primero es quitarle la importancia excesiva que le hemos dado al cuerpo físico. Cuando ya le quitamos esta importancia al cuerpo físico y nos damos cuenta que la muerte no existe, que no hay forma de comprobarla, ni científica, ni teológicamente, desde este punto de vista de la física cuántica, sí perdemos el vehículo, sí, pero no morimos. Entonces, partiendo de ahí, estos seres sacrificados, estos voluntarios, estas personas que volvemos a lo mismo, murieron no porque fueran inocentes, sino porque les tocaba vivir este karma. Ve tú a saber si todos ellos fueron, no sé, parte del ejército de Gengis Khan, que cometieron terribles atrocidades y en esta, bueno, les tocó aprender lo que se siente. Entonces, partiendo de ese punto, si tú ves cuál fue el resultado es que ahora el pueblo israelí tiene una nación, que el pueblo israelí fue apoyado por muchísimas naciones para que pudieran tener su propio país,
que se les dio una indemnización por cada una de las personas que murieron, gracias a lo cual pudieron crear todo lo que han creado ahora. Y ahora es uno de los países que van a la vanguardia en medicina, que van a la vanguardia en tecnología, que han hecho, bueno, grandes aportaciones. El pueblo judío, con todo este apoyo y con todo este reconocimiento, que fíjate, curioso, pero si tú ves la cantidad en el premio Nobel, ves la cantidad de personas judías y de personas alemanes, es impresionante. O sea, entre los dos se llevan, yo creo que la mayoría de los premios. Entonces, a veces juzgamos demasiado severamente algo malo que pasó y no vemos todo el efecto positivo que generó. Entonces, perdón si hiero susceptibilidades, porque digo, yo tengo muchos pacientes dentro de la comunidad judía que perdieron a sus familiares y que obviamente hablar del tema es muy delicado, que a nadie le gusta pensar que estoy viviendo en México gracias a que mataron a toda mi familia en Europa, ¿no? Sí, es complicado. Bueno, yo quisiera, Alfredo, cuando son las 21:26, voy a aprovecharme de tu benevolencia. Voy a aprovecharme de tu benevolencia. Dime qué tema quieres tocar la siguiente vez que hablemos. Te lo pongo, Hugo. Te lo pongo en bandeja, Alfredo. Te lo pongo en bandeja. Mira, pues ahora sí que lo que nos pida la gente, me encantaría, ya sabes que yo, bueno, como dirían mis hijos, el problema no es darte el micrófono, el problema es quitártelo. Pero yo creo que hay un tema ahora Sí, dímelo. Ha estado calando mucho en redes, Vale. gracias a esta mujer Shakira. Y yo creo que el tema del amor y el amor malentendido y el tema de parejas y de las heridas y todo esto, yo creo que sería un tema muy interesante, ¿no? Lo que es el amor y la concepción del amor. No sé, nuestros escuchas, ¿qué opinen? Si quieres, lo dejamos ahí en la bandeja para ver qué opiniones tienen, o ya en redes que te vayan diciendo cuál es el tema que les interesaría, Me y yo parece interesante. encantado. Ya sabes que una vez que lo hicimos, una vez que hice esto, la verdad es que hubieron temas sumamente complicados, temas que yo en mi vida había oído, ¿no? O sea, con lo cual es un reto importante, ¿verdad? Es un reto importante. Pero el amor malentendido es un tema que personalmente me mola mucho, me encanta ese tema. Bueno, pues yo te mandaré días libres, Alfredo, para que me digas qué día te conviene mejor y te digo 3 o 4 dentro de tus actividades que puedas hacerlo. Bueno, pues yo doy la bienvenida a este espacio a las personas que hoy se han incorporado por primera vez. Gracias, Alfredo, por difundir este programa. Muchas gracias, porque, ya te he dicho antes, no conocía a muchas personas, no las conocía. Entonces, muchas gracias por tu generosidad para conmigo, para las personas que nos siguen y para conmigo personalmente. Claro, y los invito a todos los que entraron, a todos los que me hicieron el favor de seguirnos, que sigan verdaderamente todas las charlas de Antonio son extraordinariamente interesantes. Tiene gente que aporta, vamos, o sea, cosas increíbles. Nieves, que estuvo hace... Nieves, sí. Además, Sí. le voy a invitar para el próximo lunes. Bueno, ella es extraordinaria, o sea, a mí me sorprende con sus lecturas de cartas. Es extraordinaria. Bueno, de México, en alguna ocasión estuvo en México y la presenté con varios de mis pacientes y bueno, ahora son sus fans, la siguen y les hace las lecturas por Zoom y todo y es extraordinaria. Pero aquel programa, ¿te acuerdas que nos bloquearon? Que nos bajaron de redes Sí, cuando aquí hablábamos sobre el COVID, sí, recuerdo. sobre el COVID, que bueno, levantó tanta ámpula que nos lo empezaron a quitar y después empezaron a salir a aceptar que todo lo que habíamos dicho, pues bueno, ha tenido un resultado extraordinario en la salud de la gente, ¿no? Entonces, de verdad, muy, muy recomendable todos los programas. Pues muchas gracias. Temas interminables y interesantes, nos faltan vidas para entenderlos. Muchas gracias. Bueno, pero pues, tienes que empezar, CK, o sea, tienes que hacerlo. Nos dice Pilar que muchas gracias, yo quiero, muchas gracias. Salomé nos dice gracias por tanta enseñanza, bendiciones por todo. Lucha nos dice saludos desde Cozumel, gracias, saludos a Cozumel, gracias Lucha por estar aquí.
próximo lunes les espero. Así que a todos un apapacho muy grande. Bueno, ha dicho chango, ¿cómo era? ¿Cómo, chango? Ha dicho chango, para decir mucho que era. ¿Chango o chungo? ¿Cómo era? No, para decir mucho, es un chingo. Un chingo. Pues chingos, apapachos para todos, ¿no? Chingos, apapachos para todos. No es muy, digamos, es demasiado coloquial y no es, digamos, en el mejor de los castellanos, se toma un poquito entre broma y mala palabra, pero bueno, muchísimos apapachos, muchísimos abrazos para toda la gente que nos Bueno, escucha no en dice México. Bueno, Sí, pues, sí, gracias a todos. Un abrazo muy grande. Hasta el próximo lunes. Gracias, Alfredo. pero ¿dónde quieres que lo? Abrazos, Chingo Mónica, de y amor a ti. para todos, lo dice Pilar. Maravilloso, Ok, maravilloso. ok, Gracias, chicos. ándale. Gracias, adiós. Adiós. Que estés muy bien. Adiós. Gracias. Bye, bye. Aquí esperando.